Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de arte abstracto y ver cómo la geometría tuvo incidencia directa en esta corriente artística que surge en 1908 con el artista plástico Vasily Kandinsky, que fue precisamente el precursor de esta corriente artística. Antes, diferenciar perfectamente el arte figurativo del arte abstracto. El arte figurativo es aquel en el cual nosotros, frente a una obra, podemos identificar los objetos. Por ejemplo, una mesa, frutas, una silla, personas, un paisaje, un retrato. En cambio, el arte abstracto no responde a la realidad exterior. Frente a una obra de arte abstracto, yo no voy a poder identificar ningún objeto. ¿Por qué? Porque no responden a la realidad que nosotros conocemos, corresponden a otra realidad. El artista inventa su propia realidad, es su propia creación, todo su espíritu, toda su espiritualidad, todo su interior volcado en un plano donde va a desarrollar la obra. Yo acá les seleccioné dos figuras para que ustedes vean bien la diferencia. Acá tenemos una conocida obra que después me van a contar de quién es, donde puedo ver perfectamente los objetos y los reconozco. Las figuras humanas, el paisaje, la línea prácticamente del horizonte, figuras en primer plano, otras más alejadas. Esto es arte figurativo. En cambio, esta obra de Vasily Kandinsky, la vamos a tratar de acercar acá al video, es una obra de arte abstracto. Pertenece a la primera corriente de su propio arte, llamadas improvisaciones, donde no puedo reconocer figuras de la realidad exterior, porque no las hay. Es todo un mundo interior que el artista vuelca sobre el plano. Estas improvisaciones responden a un gesto inconsciente, desordenado, muy artístico en cuanto a dejar salir todo ese caudal interior que es la obra neta del artista abstracto. Por supuesto, como toda corriente artística, transcurrió el tiempo y fue evolucionando, y luego se transformó este arte abstracto por otros pintores en algo más racional, más conceptual, donde la obra ya no era una improvisación, sino era pensada, muy pensada, dónde iba a colocar la figura que yo quería. ¿Y qué figura? Las figuras geométricas, las tres figuras bases del arte abstracto: triángulo, cuadrado y circunferencia. Obviamente pintados, por lo tanto iba a hablar de un triángulo o plano triangular, de un plano cuadrado y de un plano circular, el círculo. Con estas tres figuras armamos obras bellísimas de un arte mucho más racional, como les decía, mucho más conceptual, y acá vemos al mismo artista en otro periodo de su obra, donde ya está incorporando estos elementos. Disculpen porque el libro es pesado. Acá tenemos una obra, la voy a poner aquí, ¿sí? Donde ya puedo ir viendo, reconociendo figuras geométricas. Y acá tenemos otra. Ya nos vamos acercando en este punto al arte más conceptual, donde hay obras, por ejemplo, que sorprenden y han sorprendido mucho en su momento porque han sido extremadamente revolucionarias para el arte, como por ejemplo un círculo negro o un rectángulo con un triángulo violeta. De esto vamos a hablar en el próximo video. Solo saber que las tres figuras geométricas bases, triángulo, cuadrado y círculo, van a dar origen a un arte maravilloso que se extendió durante todo el siglo XX y del cual vamos a ir hablando durante este año. Que estén bien, cuídense mucho. Chao.